Descubriendo el propósito divino, la increíble historia de una transformación sagrada y milagrosa. En el tercer año de Joacín, en la vibrante Jerusalén, donde la ley de Moisés era reverenciada y la vida reverberaba con el murmullo de las antiguas tradiciones, un fariseo llamado Saulo de Tarso se alzaba como un ferviente defensor de la fe. En las sinagogas, sus palabras eran influyentes y su determinación inquebrantable. Sin embargo, en su corazón ardía una furia ciega contra los seguidores de Jesús, a quienes consideraba herejes. Saulo se movía entre las sombras, decidido a erradicar cualquier rastro del nuevo camino que desafiaba su ley. Mientras la ciudad seguía sus rutinas, en los corazones de los discípulos de Jesús resonaban las enseñanzas de su maestro, un eco que parecía arder en su interior, desafiando cada día la opresión del temor. Un día, Saulo recibió cartas de autoridad que le otorgaban el poder para apresar a cuantos invocaran el nombre de Jesús en Damasco, y así partió como un justiciero, convencido de que su misión era un deber divino. El camino hacia Damasco, polvoriento, se extendía ante él, y a medida que avanzaba, la atmósfera se tornó pesada con las sombras de su propia ira. Sin embargo, repentinamente, una luz del cielo lo envolvió, más brillante que el sol. Saulo cayó al suelo, ciego por su esplendor. Una voz resonó en su interior, profunda y poderosa. «Saulo, ¿por qué me persigues?». La pregunta resonó en su ser, desgarrando las certezas de su justificación. Mientras la oscuridad lo rodeaba, la tormenta de confusión y arrepentimiento lo abrumó. Se sentía perdido, vacío en su ceguera, incapaz de comprender el propósito de su vida y de su furia. En su habitación, clamó a Dios, buscando respuestas en su profunda desesperación. Era posible que toda su devoción hubiera estado mal encaminada. Dios, en su infinita gracia, envió a un discípulo llamado Ananías. Temeroso y escéptico, Ananías vaciló al principio, preguntándose si debía acercarse a un hombre que había aterrorizado a su gente. Pero la voz de Dios le reveló su plan, y con un acto de valentía, cruzó el umbral del miedo. Al entrar en la habitación donde Saulo yacía, una atmósfera cargada de tensiones filtró el espacio. El encuentro prometía ser tanto un juicio como un abrazo divino. «Saulo, hermano», dijo Ananías, y aquellas palabras abrieron las puertas a un milagro. Imponiendo sus manos sobre Saulo, una chispa de vida renació en él, y las escamas de su ceguera cayeron. Por primera vez, no solo vio la luz del mundo físico, sino también una nueva claridad espiritual que iluminó su verdadero propósito. «Serás un instrumento del Señor», proclamó Ananías, y con esas palabras, la historia de Saulo transformándose a Pablo comenzaba. Al ser bautizado, el sudor y las lágrimas de alivio corrían por su rostro, marcando el fin de su antiguo yo y el inicio de su misión divina. Pero al mismo tiempo, una duda persistía en su corazón. ¿Qué desafíos enfrentarían en esta nueva vida? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La transformación de Pablo representa la infinita gracia de Dios, recordándonos que ningún corazón está demasiado endurecido para ser tocado. Desde esa jornada, los hilos del propósito divino se desenredarían, revelando cómo el mensaje de Cristo surgía en la vida de un hombre que había sido un azote, pero que ahora estaba destinado a ser la voz de esperanza para las naciones. ¿Qué maravillas se desatarían a continuación en la trama divina? Mientras la luz del alba brillaba sobre Damasco, un nuevo día se alzaba.
Pablo, antes conocido como Saulo, despertaba con un corazón renovado y una mente aturdida. Sus pensamientos se entrelazaban con visiones de su pasado, un torrente de arrepentimiento y la fresca promesa de un futuro que Dios había delineado para él. Al salir a las calles, las marcas de su antigua vida parecían todavía pesadas en su ser. Los murmullos de la gente vibraban alrededor de él. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con un asombro cauteloso. Se preguntaban si este hombre, que había sido temido, realmente había cambiado. En lo profundo de su ser, Pablo sentía la lucha interna, el temor de volver a ser quien era, y la intensa urgencia de ser un portador del mensaje del Maestro. Después de algunos días, Pablo se unió a los discípulos en Damasco. En el seno de su nueva comunidad, las palabras del Maestro reverberaban en su mente. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Con fervor, comenzó a instruirse en las Escrituras, buscando entender el propósito divino que ahora palpaba en su corazón. Mientras tanto, en Jerusalén, los apóstoles debatían sobre la llegada de Pablo. ¿Es este el mismo que perseguía a los creyentes?, se preguntaban entre sí, con miradas de recelo. Sin embargo, al llegar a sus oídos las historias sobre la transformación de Pablo, la incredulidad y el temor comenzaron a ser reemplazados por la esperanza. Una mañana, con el espíritu de valentía y guiado por el Espíritu Santo, Pablo se presentó ante Pedro y los demás apóstoles. «Hermanos, he visto al Señor», proclamó con pasión, sus ojos brillando con determinación. «Él me llamó no para condenar, sino para llevar su evangelio a las naciones. He sido elegido». El silencio se apoderó de la sala, y la atmósfera se tornó pesada. Algunos comenzaron a recordar cómo David había sido ungido rey. Un hombre también cambiado, traído de las sombras hacia la luz. Después de largas horas de oración y diálogo, los apóstoles sintieron el peso de la confirmación del Espíritu. En un acto de aceptación, extendieron sus manos sobre Pablo y lo enviaron con su bendición, a compartir el Evangelio entre los gentiles. Con su misión trazada, Pablo se embarcó en un viaje lleno de incertidumbre. En cada ciudad que visitaba, las tensiones se intensificaban. En las sinagogas, algunos se maravillaban, otros se enojaban, cuestionando cómo era posible que un experseguidor ahora proclamara la salvación. Cada encuentro se tornaba en un campo de batalla espiritual. «Pero el Señor es mi fortaleza y mi escudo», recordaba mientras oraba profundamente, Salmo 28:7. En una sinagoga de Antioquía, la tensión llegó a su cúspide cuando un religioso llamado Elimas se opuso a él. La atmósfera se volvió eléctrica, y Pablo sintió el ardor del espíritu en su interior. «Oh, hijo del diablo», le dijo en voz alta, y en un instante, la ceguera que una vez le había consumido, ahora cayó sobre su oponente. Allí, en esa batalla espiritual, los testimonios comenzaron a surgir. Muchos creyeron, y el poder de Dios comenzó a manifestarse. Mientras las primeras luces de una nueva era brillaban a través del ministerio de Pablo, el eco de una revelación se extendía en el cielo. ¿Acaso todo esto había sido planeado desde antes de los tiempos? Las antiguas profecías comenzaban a cobrar vida, revelando que el llamado soberano de Dios iba mucho más allá de lo que Pablo había imaginado. La historia apenas comenzaba a desenredarse, y el propósito de Dios en los corazones de aquellos que creían se manifestaba con un vigor inusitado. Las naciones esperaban con ansias el mensaje de esperanza. En el horizonte, un nuevo misterio se gestaba, el cumplimiento de las promesas que habían estado escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué planes a Dios antes de la fundación del mundo? ¿Y cómo se desarrollaría su gloria en este nuevo camino que Pablo había comenzado a andar? Las respuestas aguardaban, en armonía con la historia eterna de redención que Dios estaba tejiendo. Las travesías de Pablo lo llevaron a través de diversas ciudades, pero era en la ciudad de Listra donde el poder de Dios iba a manifestarse a través de él con mayor intensidad. La comunidad, compuesta en su mayoría por gentiles, observaba con curiosidad al apóstol que hablaba con ardor y autoridad. Sin embargo, no todos los corazones estaban dispuestos a recibir la luz que Pablo traía. Un día, mientras Pablo y Bernabé predicaban en las calles de Listra, se encontró con un hombre manco de los pies, quien jamás había caminado. Este hombre, al escuchar el mensaje de salvación, miraba a Pablo con atención, sus ojos llenos de esperanza. Conmovido por la fe del lisiado, Pablo sintió el impulso del Espíritu Santo y, levantando su voz, le ordenó: «Levántate y anda». El hombre, sin dudar, se levantó al instante, sus pies sanos y fuertes.
La multitud quedó atónita al ver tal milagro. Gritos de júbilo resonaron en las calles. Los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. Con corazón humilde, Pablo y Bernabé intentaron desviar la adoración hacia el único Dios verdadero. Pero el torrente de emoción se desbordaba, y pronto la adoración pública se transformó en un culto a sus personas. La misma multitud que había aclamado su llegada giró en un instante, impulsada por los líderes judíos que venían desde Antioquía e Iconio, sembrando discordia con engaños y mentiras. «A este hombre hay que quitarlo de en medio», clamaban, persuadiendo a la gente a que se uniera a ellos. Fue así como ante una ira repentina y ensordecedora, las piedras comenzaron a volar en su dirección. Pablo, quien había sido apedreado hasta quedar casi muerto, fue arrastrado fuera de la ciudad, su cuerpo inerte y manchado de sangre. Sin embargo, en su interior el Espíritu de Dios seguía vigente. Los discípulos, aterrados pero esperanzados, rodearon su cuerpo. Con inquebrantable fe comenzaron a orar por él. Entonces, a la sorpresa de todos, Pablo se levantó y, tras sacudirse el polvo, se dirigió de nuevo a la ciudad. La persecución no había apaciguado su fervor, al contrario, lo alimentaba. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, les enseñó, su voz resonando con fuerza. Hechos 14:22. Los corazones de sus seguidores comenzaron a arder al escuchar las palabras de su apóstol, quien había experimentado el sufrimiento por un propósito más grande. Mientras continuaban su viaje, la palabra de Dios se expandía como fuego en las colinas. Las poblaciones se conmovían y muchos se unían al camino de la salvación. Sin embargo, la advertencia flotaba en el aire. Un nuevo desafío se entrelazaba con sus éxitos. Al llegar a la ciudad de Éfeso, Pablo escuchó murmullos de magia y cultos idólatras que dominaban la cultura local. Las sombras de la oscuridad parecía que abrumarían la luz que él portaba. A medida que se preparaba para enfrentarse al desafío, Dios le reveló un misterio más profundo, uno que haría temblar las puertas del infierno mismo. Una gran puerta se me ha abierto y hay muchos adversarios, reflexionó, sintiendo la pesada atmósfera del juicio y la esperanza. Cada batalla lo acercaba más a cumplir el llamado que había recibido. En su corazón pulsaban las palabras de Isaías. Con los pobres y los afligidos haré convenios. Isaías 61:1. Con cada paso, Pablo se adentraba en el enigma de la redención, donde no solo había sido llamado a llevar la luz a los gentiles, sino también a confrontar las tinieblas que reinaban sobre ellos. Mientras su misión se desplegaba, la pregunta persistía: ¿cómo cumpliríanse las promesas de Dios a través de su vida? En el silencio, esperando una nueva revelación, una voz retumbó en su alma, prometiendo que el plan divino estaba lejos de concluirse. Más maravillas aguardaban a la vuelta de la esquina. El camino hacia la gloria de Dios apenas comenzaba a revelarse, y un nuevo misterio aguardaba en las profundidades del corazón del apóstol. ¿Por qué, después de tanto sufrimiento y persecución, las revelaciones de Dios se intensificaban en su vida? La respuesta, aún no revelada, prometía cambiar el curso de toda la historia. Al llegar a Éfeso, la atmósfera era espesa y cargada de desafíos espirituales. Las calles estaban repletas de ídolos tallados, y la desesperación de la gente se reflejaba en sus rostros, quienes ofrecían sacrificios a deidades hechas por mano humana. Pablo observaba con dolor el cautiverio en el que vivían, anhelando ardientemente que comprendieran la libertad que el Señor prometía a través de Cristo. Lavados en su sangre, seremos hechos nuevos, pensaba, mientras visualizaba las sombras de los ídolos y el sufrimiento del pueblo. Fue entonces cuando, habiéndose apartado un momento a orar, el Espíritu Santo le reveló una visión. En la visión, un río de agua viva fluía entre los adoradores de ídolos, y en medio de ellos surgía un hombre que llevaba un mensaje de esperanza. Este hombre, que empezaba a hablar, resonaba en la multitud, rompiendo las cadenas que los mantenían atados. Pablo se sintió impulsado por una urgencia divina. Reunió a Bernabé y a los discípulos, y con una voz llena de determinación, proclamó: «El Señor ha preparado un camino, y no temeré enfrentar a los adversarios. Hoy, con el poder del Altísimo, levantaremos la voz contra las tinieblas». Las palabras de Pablo calaron hondo en los corazones de sus seguidores, quienes sabían que cada paso que daban por la fe sería un acto de desafío contra el reino de las tinieblas.
Decididos, se dirigieron al mercado, un lugar donde la influencia de la religión pagana era más fuerte. Allí, Pablo comenzó a hablar con fervor, presentando al único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra. La multitud, intrigada, se agrupó a su alrededor. Uno de los hombres, un mago llamado Elimas, notó la indudable atracción que el mensaje de Pablo ejercía sobre el pueblo, y se opuso con coraje. «Falsedades y engaños», gritó, tratando de socavar la fe que comenzaba a gestarse. La tensión creció en el ambiente, y las miradas se confrontaron. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró a Elimas con firmeza y dijo: «Oh, lleno de toda astucia y de todo engaño, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. He aquí, la mano del Señor está sobre ti, y serás ciego. No verás el sol por un tiempo». En ese mismo instante, una oscuridad cubrió los ojos de Elimas, y la multitud quedó asombrada por el poder que Dios desató a través de Pablo. El eco de lo sucedido resonó. Muchos, temerosos y asombrados, comenzaron a escuchar la palabra de Dios con corazones abiertos. Conversaciones desbordaban de esperanzas renovadas e inquietudes salvadas. El Evangelio comenzó a prosperar, y su luz, como un faro en la noche, guiaba a aquellos que se encontraban perdidos. Días pasaron, y los ecos de la transformación empezaron a expandirse, alcanzando rincones que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Sin embargo, en medio del avivamiento, Pablo sintió un nuevo zumbido en su espíritu, como un llamado que no podía ignorar. El camino no ha terminado, meditaba. Aquí hay más, e incluso en medio del avivamiento hay sombras que deben ser confrontadas. Mientras el apóstol se retiraba en oración, una paz sobrenatural lo envolvió, y una revelación surgió en su corazón. El evangelio que predicaré aquí tendrá repercusiones en las naciones y en el tiempo. Las promesas de Dios florecían en su interior, y con cada palabra recibida, la verdad del Redentor se fortalecía, mostrando que la misión de traer luz a las naciones era solo el comienzo. Quedaba aún un misterio que revelarse, un propósito divino que conectaría su sufrimiento con las múltiples obras que Dios realizaría. Mientras las luces de Éfeso parpadeaban en la distancia, Pablo sabía que un camino de gloria aguardaba, lleno de revelaciones que cambiarían la historia. ¿Cómo llevaré a cabo lo que el Señor ha planeado?, se preguntaba mientras su corazón se llenaba de esperanza. Dios aún guardaba secretos que desatarían una transformación aún más grande por venir. Mientras el nuevo día se levantaba sobre Éfeso, el sol brillaba intensamente, como simbolizando la luz del Evangelio que comenzaba a infiltrarse en la oscuridad de la ciudad. Pablo, alimentando su fervor y determinación, decidió reunirse nuevamente con los nuevos creyentes que habían surgido entre la multitud. Su anhelo de ver a cada uno de ellos arraigarse en la fe era palpable, y al mirar sus rostros inundados de esperanza, sintió que el Señor los había traído a su vida con un propósito divino. «Mis amados hermanos», comenzó Pablo, su voz resonando con firmeza, «todavía hay mucho más que el Señor desea hacer. La transformación que hemos visto es solo el principio. Debemos dejar atrás las sombras de la ignorancia y caminar hacia la luz que nos ha sido revelada». Cada palabra que pronunciaba parecía estar impregnada de una fuerza sobrenatural, y los corazones de los presentes ardían con la expectativa de lo que estaba por venir. Mientras él predicaba, un mensajero interrumpió la reunión. Venía corriendo, con el rostro radiante de preocupación, y le dijo a Pablo: «Hombre de Dios, el espíritu de este lugar está inquieto. Los ancianos de la ciudad han convocado un consejo y han escuchado rumores de que un nuevo poder está en marcha. Temen que esta nueva enseñanza de Jesús socave su autoridad». Pablo sintió un profundo desafío. Podía ver en la tensión del mensaje la lucha en curso entre la luz y las tinieblas. «El que comenzó su obra en nosotros, la perfeccionará», murmuró a sí mismo, sosteniendo firmemente su fe. Sabía que los adversarios también eran parte del plan divino. «Esta es una oportunidad, no un obstáculo», pensó. Y en ese momento, impulsado por el Espíritu, decidió que debía ir a confrontar directamente a esos líderes. Las paredes del consejo eran pesadas y frías,
y los rostros de los ancianos revelaban la preocupación. Pablo entró, y el murmullo cesó. Una mirada intensa se posó en su rostro, e inmediatamente pudo sentir el recelo en el aire. Sin embargo, su corazón no temía. Con la autoridad que solo proviene de Dios, habló en alto. He venido a traeros un mensaje de fe, esperanza y libertad. El mismo poder que ha transformado vidas aquí está listo para liberar a quienes aún se encuentran en oscuro cautiverio. Los ancianos, atónitos, interrogaron con desdén. ¿Qué pruebas tienes de este poder? ¿Por qué debemos abandonar las tradiciones que nos han mantenido? Al escuchar estas palabras, Pablo, lleno del Espíritu, comenzó a narrar la historia de la transformación de vida de aquellos a quienes había visto renacer. En sus ojos el fuego de la verdad ardía, y por un momento las sombras comenzaron a disiparse. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, proclamó. Por eso, lo que está en juego aquí no son solo tradiciones, sino el destino eterno de las almas de esta ciudad. El poder de Dios está aquí y está llamando a su pueblo a la libertad. La atmósfera se tornó tensa. Algunos ancianos intentaron intervenir, mientras que otros se mostraban intrigados por la valentía de Pablo. La discusión se intensificó, y el eco del mensaje llegó a oídos de muchos. Sin embargo, Pablo sabía que la resistencia vendría con fuerza. La manifestación de la verdad sacudió la sala, y el eco del Evangelio seguía rebotando en sus corazones. Si callamos, avisó el apóstol, las piedras clamarán. El tiempo ha llegado para que el nombre de Jesús sea exaltado en esta ciudad. Al pronunciar esas palabras, una sombra oscura se erguía sobre el consejo. El adversario estaba al acecho, buscando sembrar confusión y división. Un profundo silencio se impuso, y en ese instante el Espíritu reveló un nuevo misterio a Pablo. El plan del Altísimo abarca más que la salvación de esta ciudad. Esta es una encrucijada, donde se decidirá el rumbo de muchas naciones. Él supo que debía estar preparado, pues el propósito de Dios estaba mucho más allá de lo que podían imaginar. Mientras el consejo se debatía en discordia, Pablo, lleno de muy profunda convicción, sintió que el momento culminante se acercaba. La promesa de Dios va más allá de cualquier desafío, pensó. Hay un amanecer que vendrá a este pueblo, y su luz no podrá ser apagada. El camino se abría ante él, lleno de misterio y de divino propósito, y mientras los ancianos luchaban con sus corazones, Pablo sabía en su espíritu que algo mayor aún estaba por revelarse. Pablo, con su espíritu encendido y la convicción arraigada en su corazón, se mantuvo firme ante el consejo. Cada anciano, dividido entre el escepticismo y la curiosidad, presenciaba la tensión palpable en el ambiente. Con un movimiento decididamente poderoso, Pablo continuó. ¿Acaso no está escrito que el Señor levantará un pueblo que no solo proclamará su nombre, sino que también hará cosas aún mayores? No se puede contener la verdad de Dios, pues la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido. Un anciano, de cabello canoso y voz severa, se puso en pie. Su nombre era Demetrio, un hombre influyente en la ciudad y enemigo declarado del mensaje cristiano. ¿Cómo puedes hablar así, Pablo? Nuestras tradiciones son el cimiento de nuestra sociedad. No puedes esperar que abandonemos lo que nos ha mantenido unidos durante generaciones. Si continúas, causarás más división. No soy yo quien divide, sino la verdad que no se puede silenciar, replicó Pablo, su mirada ardiente con fervor. Vuestra unión no es en torno a tradiciones humanas, sino en el amor del Padre que envió a su Hijo para redimir lo perdido. Él es la piedra angular sobre la cual se edificará todo el pueblo de Dios. Las murmuraciones resurgieron en el consejo, pero un nuevo fuego había comenzado a encenderse también en algunos corazones. Un joven entre los asistentes, que había sido sanado de una enfermedad crónica, se levantó. Yo fui libre, ancianos. Yo era el más desolado, y hoy canto la esperanza que encontré en Cristo. ¿Podríais cerrarle las puertas a la verdadera salvación? La mirada de Pablo se dirigió a esta nueva voz de valentía. Comprendía que el Señor estaba comenzando a movilizar a su pueblo, dándoles el coraje para proclamar su nueva fe. Pero no duraría mucho sin que los adversarios reaccionaran. «Silencio», gritó Demetrio, haciendo eco con su autoridad.
No podemos permitir que el tumulto de unos pocos siembren la incertidumbre entre el pueblo. Si persistes en tu enseñanza, serás un exiliado de nuestra ciudad, y los perdones que has prometido serán en vano. Pablo, sintiendo el peso de la amenaza, se postró en oración. Señor, guíame en este momento. Dame palabras de poder que enciendan las llamas de la fe en los corazones de este consejo. El Espíritu Santo descendió sobre él, llenándole de confianza y sabiduría divina. Demetrio, dijo Pablo finalmente, con la calma que solo Dios puede otorgar, no es mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado, que la verdad prevalezca. Cada alma que escucha este mensaje es una vida en la que la gloria de Dios se manifestará. Aunque me exilien, el Evangelio continuará. No hay cadenas que puedan detener la obra de Dios. No era solo un desafío, era una declaración de fe. Mientras las palabras resonaban en las paredes del consejo, un silencio elocuente los invadió. Aquellos ancianos, ahora enfrentándose a lo que no podían negar, se sintieron atrapados entre la tradición y la verdad. Entonces el Espíritu reveló a Pablo un nuevo aspecto del plan divino. El corazón de esta ciudad está a punto de romperse, y de sus ruinas Dios levantará un testimonio aún más poderoso que el oro y la plata. Mis planes son más grandes que este momento, más profundos que sus temores. Al salir del consejo, Pablo sintió que la carga sobre sus hombros se aligeraba. Había plantado la semilla del Evangelio en la tierra fértil de Éfeso, y aunque la oposición era feroz, sabía que la luz había comenzado a filtrarse a través de las grietas de la oscuridad. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, se preguntó, ¿cuál será el verdadero resultado de este encuentro? ¿Qué más hará el Señor a medida que continuamos? Porque yo sé que, como está escrito, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Así, con el sol aún brillando sobre Éfeso, Pablo se dirigió a su próximo destino, preparado para revelar lo que estaba por venir. Una ciudad estaba despertando, y el plan soberano de Dios apenas comenzaba a desvelarse. Mientras la brisa marina acariciaba las calles de Éfeso, Pablo se detuvo en la plaza del mercado, donde la vida bullía en medio del aire con olor a especias y vino. Su corazón ardía con la urgencia de la misión divina que llevaba sobre sus hombros. Allí, las multitudes se reunían, cada uno inmerso en sus propios asuntos, ignorando la obra magnífica que Dios estaba llevando a cabo entre ellos. Pablo escuchó un murmullo a su espalda. Volteó y vio a un grupo de hombres que discutían acaloradamente. Eran seguidores de Demetrio, instigadores que habían oído las noticias sobre su presencia en la ciudad. «Vámonos a callar al extranjero», dijo uno de ellos, y la multitud comenzó a girar en torno a Pablo. «No temáis», les dijo Pablo con voz resonante. «Si habéis venido a oír el mensaje de salvación, os invito a que seáis receptores de la gracia que Dios ofrece a todos los hombres. Sabed que, aunque las tradiciones son apreciadas, hay algo más grande en juego. El pueblo anhela respuestas, y las promesas de Dios están a vuestra disposición». Un anciano entre la multitud, con ojos llenos de sabiduría y tristeza, se acercó. «¿Por qué deberíamos creer en lo que dices? Nuestras esperanzas reposan en lo que siempre hemos conocido». Pablo, sintiendo la lucha en el corazón del hombre, recordó las palabras que le había enseñado el Espíritu. «Así como la lluvia cae y da vida a la tierra, así es la palabra de Dios que viene a ustedes. Está escrita en Isaías. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta esperanza se encuentra en Cristo, el Mesías, quien vino para hacer nuevas todas las cosas». La multitud se quedó en silencio, y Pablo pudo sentir que el suelo removía las raíces de su incredulidad. Sin embargo, el eco de las advertencias de Demetrio comenzaba a resonar de nuevo. «El extranjero quiere arruinar nuestra manera de vivir», gritó otro hombre, levantando el dedo en un gesto de advertencia. «Escuchad», continuó Pablo, levantando su voz por encima del clamor. «No vengo a destruir, vengo a edificar, porque se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno. En este nuevo orden, la verdadera libertad se encuentra en la obediencia al llamado de un Dios que ha prometido levantarnos». La lucha en el corazón del anciano comenzó a hacerse evidente. «¿Puede ser que haya verdad en tus palabras?», preguntó, su voz temblando de esperanza y temor. «Sí», respondió Pablo con sinceridad. «La verdad de Dios está aquí, en medio de nosotros, ansiosa por ser abrazada.
Un pueblo será levantado no basado en la tradición, sino en las promesas vivas de Dios. Mientras la multitud respiraba profundamente, un súbito silencio llenó la plaza. Pablo sintió el peso de la fragilidad del momento. Era un punto decisivo y el Espíritu Santo le dijo: el verdadero cambio está por venir, pero la batalla no termina aquí. Un escalofrío de anticipación recorrió su ser y en ese instante reconoció que las murallas de la incredulidad estaban empezando a tambalearse. De repente, un grupo de soldados apareció en el horizonte. «¿Qué está ocurriendo aquí?», exigió el líder, su voz alta y autoritaria. «¿Por qué se ha reunido esta multitud?». Pablo, viendo el potencial conflicto que se avecinaba, sintió que el tiempo se estaba acortando. Sabía que estaba en juego más que su libertad, era la verdad de Dios expuesta en un mundo necesitado. Alzando la mirada al cielo, susurró en su corazón una oración por valentía y claridad. «Mi misión no es contra ustedes, sino por aquellos que buscan la verdad», proclamó, antes de que el silencio fuera interrumpido por gritos provenientes de lejos. La voz de Dios resonó en su alma. «El rostro del revés y la transformación está a punto de ser manifestado. Mis planes para Éfeso se están preparando a través de estos momentos de tensión». Mientras la multitud agitaba la cabeza en confusión, un nuevo asombro se encendió. Un pueblo estaba despertando al poder de la salvación. Pero también una sombra se acercaba rápidamente, una confrontación inminente que podría desencadenar el propósito soberano de Dios de manera que nunca habían imaginado. El desenlace estaba por llegar. La promesa de Dios vibraba en el aire, y algo profundo comenzaba a gestarse en el corazón de Éfeso. ¿Cómo continuaría la obra de Dios en esta ciudad? ¿Y cuál sería el precio a pagar por la verdad? La revelación del plan divino estaba a punto de desatar su poder transformador. Y en ese momento, todo estaba en suspenso. Mientras los murmullos de la multitud se intensificaban, el líder de los soldados apretó el puño, intentando restablecer el orden. «¡Silencio!», gritó con fervor, pero su voz se perdió en el clamor del pueblo inquieto. Pablo, sintiendo la urgencia del momento, se acercó a la multitud, convencido de que el Espíritu Santo estaba guiando cada paso. «Escuchad», dijo Pablo nuevamente, «hay más en juego aquí que solo nuestro bienestar. Hay una verdad sublime que deseo anunciar, que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas y de esta ciudad. La esperanza que traigo no es solo para mí, es para todos ustedes. Cristo, el Salvador, busca transformar nuestros corazones. No se trata de despojarles de lo que conocen, sino de ofrecerles un nuevo comienzo». La multitud se dividió entre quienes comenzaban a abrazar sus palabras y aquellos que aún se aferraban a su resistencia. «Este hombre es un peligro», clamó Demetrio, quien había estado observando desde la distancia, alineándose con los guardianes del comercio. «Su palabra es veneno, destinada a destruir nuestros dioses. No lo escuchéis». Pablo, sin inmutarse ante la amenaza, exclamó: «Podéis seguir a los ídolos de plata y oro, pero no traen vida. El verdadero Dios, el creador de todo lo que hay, ha traído su luz a este mundo. ¿Por qué temer lo desconocido cuando hay una promesa de restauración y redención?». Se hizo un silencio tenso, y el anciano que había conversado con él antes se manifestó de nuevo. «Si hay verdad en tus palabras, entonces, ¿qué señales podemos esperar? ¿Cómo sabemos que lo que dices es real?». Pablo sonrió, reconociendo que la fe a menudo requiere un acto de valentía. Como está escrito en el Salmo 34, «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él». La fe no es ciega, sino un viaje hacia la revelación. Ahora es el tiempo de atreverse a experimentar y no solo creer. En ese mismo instante, varios hombres en la multitud comenzaron a murmurar entre sí. Algunos afirmaban recordar las historias de milagros que rodeaban la vida de Jesús. A medida que la confusión aumentaba, el líder militar, viendo el tumulto crecer, se acercó con cautela. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Si alguien ha de ser arrestado, haremos cumplir la ley. Pablo, con la tranquilidad de un hombre que sabía que era llamado a más, respondió: «Si has venido a escuchar, lo que te propongo es la paz ante el conflicto. No soy un rebelde, soy un mensajero de esperanza. Los verdaderos enemigos no son los hombres, sino las tinieblas que han mantenido a las personas cautivas». La multitud comenzó a dispersarse, conflictos internos brotando a medida que el miedo y la curiosidad luchaban entre sí. Pablo vio en sus rostros el titubeo de la fe que se iniciaba. En ese momento, el cielo se oscureció levemente, como si Dios mismo estuviera observando y esperando la decisión de su pueblo. «Espera», dijo el anciano, levantando la voz de nuevo. «Estaré dispuesto a escuchar más. Tu verdad podría ser la respuesta, pero sola no podría ser suficiente. Necesitamos evidencias de esta fe».
Mientras Pablo contemplaba al anciano, el Espíritu lo inspiró a recordar las palabras de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Era un instante decisivo. Algo en el aire vibraba y un momento de claridad se percibía en el horizonte de aquellos que estaban dispuestos a creer. Entonces, un joven en la multitud levantó su mano y dijo: «¿Y si nos dices de lo que has sido testigo?». La chispa de la curiosidad comenzó a crecer, mientras otros murmullos de asentimiento se escuchaban. En el fondo de su ser, Pablo entendió que la revelación del plan divino se acercaba y que la hora de actuar se había llegado. «Porque no testifico de mí mismo», escuchó que el Espíritu le decía, «sino de aquel que en mí ha hecho maravillas». Su voz resonó, afirmando: «Os invito a que seáis testigos del poder de Dios. En mis viajes he visto las ciegas recuperar la vista, los limitados levantarse y, sobre todo, el amor triunfar sobre el odio». Las sombras que se cernían sobre Éfeso comenzaban a disiparse y la esperanza brillaba tenuemente. La multitud aguardaba expectante, mientras la verdad aguardaba su proclamación. Pero el eco de una sombra indeleble se alzaba entre ellos, un desafío que podría alterar la historia de la ciudad si no se confrontaba. «Pronto veréis, pues el tiempo de la revelación está a la puerta», concluyó Pablo. «Un conflicto inminente provocará el movimiento de Dios en esta ciudad. Aquí es donde todo comenzará. ¿Estáis listos para recibir la verdad?». El suspenso llenaba el aire, y algo sobrenatural estaba a punto de surgir, uniendo y dividiendo a la vez. La historia de Éfeso se encontraba en un punto de inflexión, un momento que marcaba la creación de un camino a la vida o la continuación en las garras de la oscuridad. La revelación del poder soberano de Dios era inminente. La multitud, aún agitada, brotó en murmullos de ansia y expectación. El anciano, cuya mirada revelaba una mezcla de escepticismo y esperanza, se hizo a un lado mientras otros se acercaban, sintiendo que algo grande y poderoso estaba por manifestarse. Eran tiempos difíciles en Éfeso, donde la adoración a ídolos había prosperado. Muchos se aferraban a la tradición, temerosos de despojarse de lo que consideraban seguro. Pablo, con la convicción del Espíritu Santo ardiendo en su interior, levantó su voz una vez más. «Hermanos y hermanas, la historia de la salvación no es solo un eco lejano, está viva entre nosotros. Los milagros que he oído y experimentado no son meras anécdotas, sino testimonios del poder de Dios. En cada acto de sanidad, en cada corazón transformado, Dios revela su profundidad de amor por nosotros». Cuando sus palabras resonaron en el aire, un manto de asombro cubrió a los oyentes. Algunos comenzaron a recordar historias de hombres y mujeres que habían sido sanados, liberados de demonios o restaurados en sus relaciones, cuya vida había tomado un nuevo rumbo. La historia de Jesús había cruzado océanos y tierras, y el mensaje de su amor se había sembrado en los corazones de muchos. De repente, una mujer entre la multitud, con una mirada de angustia y fe, gritó: «Yo soy testigo de su poder. Mi hija ha estado enferma por años, pero en el nombre de Jesús ella puede ser sanada». Sus palabras resonaron como un eco poderoso, reavivando el fervor de la esperanza. Pablo, sintiendo la energía creciente, se dirigió a la mujer con empatía. «Hermana, si tienes fe, mira hacia arriba, hacia el verdadero sanador. Él te ha mirado y en su nombre hay poder para restaurar. Si crees, abrirás la puerta a lo milagroso». Por un instante, el tiempo pareció congelarse y el aire, cargado de expectativa, vibraba con un ímpetu sin igual. Mientras la mujer cerraba los ojos, Pablo hizo una oración ardiente, invocando el nombre de Jesús. El eco de su clamor se elevó como un perfume fragante ante el Altísimo, mientras la multitud observaba en reverencia. El silencio se hizo palpable, y las miradas de los presentes se fijaron en la mujer, quien, sintiendo la paz que sobrevenía, comenzó a temblar de emoción. Aquel instante de clamor y fe atrajo a otros corazones, y rápidamente algunos comenzaron a hacer lo mismo. Rogaban por sanidad, por liberación, por una señal del reino que sentían al alcance de la mano.
Las murmuraciones se transformaron en alabanzas y oraciones a medida que cada uno comenzaba a reconocer la presencia de Dios en medio de ellos. En lo alto, las nubes se movieron como si fueran testigos del gran acontecimiento, mientras el cielo se iluminaba con un fulgor tenue, como un recordatorio del poder divino a punto de manifestarse. El poder de Dios no se limita a los tiempos pasados, continuó Pablo con fervor. Él está aquí, entre nosotros, buscando corazones rendidos a su verdad. Demetrio, incansable observador desde la distancia, sintió que la inquietud lo consumía. ¿Por qué no podemos detenerlo? Este hombre está desequilibrando nuestra ciudad, murmuró entre sus aliados, temiendo que el viejo orden se desplomara ante la nueva luz. Mientras tanto, los ojos de la multitud brillaban con expectación, y un sentido de unidad comenzaba a forjarse entre ellos, uniéndose en una búsqueda colectiva del testimonio del verdadero Dios. La luz de la revelación se intensificaba, creando un crisol donde la historia de cada persona podía entrelazarse. Antiguas divisiones comenzaban a desvanecerse, y los corazones endurecidos conocían una chispa de compasión. «Pronto sucederá algo maravilloso», exclamó Pablo, sintiendo la inspiración del Espíritu. «Estad listos, pues el tiempo de la revelación se acerca. Se desatará el poder transformador, y muchos serán liberados del yugo de la opresión, comenzando aquí, en Éfeso». Mientras los ecos de su voz se esparcían, la multitud se unía en un clamor inaudible por la verdad, el anhelo por experimentar el amor que les prometía, la oportunidad de romper cadenas e iniciar en sus corazones una nueva creación. En las sombras, un pálido eco de resistencia se preparaba para manifestarse. El conflicto estaba cerca de estallar, pero el espíritu del pueblo comenzaba a despertar, y en ese punto crítico, algo más grande que ellos estaba en movimiento, trazando un camino hacia la salvación que había sido escrito antes de la fundación del mundo. «¿Estáis listos?», instó Pablo, comprendiendo que el tiempo de la revelación era inminente. «La verdad os hará libres, y seréis testigos de lo que el Señor ha preparado para aquellos que buscan su rostro. El Rey de Gloria surge potente entre nosotros, y su misión se acerca». Con un murmullo que se tornaba en grito, la multitud clamó, esperando lo que las manos del Dios soberano estaban a punto de hacer en medio de ellos, dejando claro que el destino de Éfeso estaba entretejido en la historia redentora que comenzaba a desplegarse. Mientras la atmósfera en Éfeso vibraba con la anticipación de lo que estaba por suceder, los corazones de los presentes se unieron en un clamor de esperanza. Pablo, consciente de la tensión palpable, se preparó para proclamaciones audaces que desatarían el poder de Dios entre la multitud. En el fondo de su ser, sabía que una lucha espiritual se estaba librando. Este encuentro no es una casualidad, sino un momento divinamente orquestado, proclamó Pablo. Dios está aquí, dispuesto a transformar vidas, a romper de una vez las cadenas que han mantenido a su pueblo en oscuridad. Hoy, la luz de Cristo brillará sobre nuestras sombras, y muchos conocerán la verdad. La multitud, cautivada por su fervor, comenzó a gritar, llenando el aire con súplicas de sanación y liberación. Mientras Pablo hablaba, sintió el soplo del Espíritu Santo que lo guiaba. Cada palabra se convertía en un canto de libertad que se elevaba como incienso al cielo. La fe brotaba en cada rincón, resonando en los corazones que anhelaban lo divino. Sin embargo, entre la multitud se encontraban los seguidores de Demetrio, quienes murmullaban y alimentaban la desconfianza. «Este hombre está tratando de despojar nuestra ciudad de su gloria. Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde», advertía uno de ellos, mientras con el rostro contraído observaban la conversión de muchos. Pero Pablo, aún más decidido en su misión, se volvió hacia ellos. «¿Qué gloria hay en rendirse a ídolos mudos? ¿Acaso no ven que las verdaderas riquezas son aquellas que llenan el alma, y no lo efímero que se consume en llamas? Dejad que vuestros corazones estén abiertos, para que ardáis con la verdad del amor que puede transformar cualquier vida». En ese momento, el anciano que había estado en lo alto, observando, se acercó a Pablo. «Sus palabras causan revuelo en mi interior», admitió, sus ojos llenos de una mezcla de temor y esperanza. «Pero, ¿cómo podemos confiar en que verdaderamente hay poder en este mensaje?» Pablo vio una oportunidad para testificar sobre la fidelidad de Dios, relatando sus propias experiencias desde su encuentro en el camino a Damasco. «He sido un hombre quebrantado, un perseguidor, un asesino de almas,
y sin embargo, el Hijo de Dios me encontró, tocando los rincones más oscuros de mi corazón. Lo que parecía inalcanzable se volvió un testimonio de gracia. Él me llamó, y hoy, en este lugar, puedo dar fe de que su poder transforma lo más vil en su gloria. Mientras las palabras de Pablo fluían con sinceridad, la multitud comenzó a murmurar, reconociendo la autenticidad en su voz. Algunos sabían de su pasado, y él se había convertido en un símbolo de la redención que el Evangelio ofrecía. En ese ambiente cargado de emoción, un grupo de personas sanadas por Pablo comenzaron a testificar al unísono, llenos de gozo y gratitud. Yo fui sanado, yo una vez estuve perdido, y ahora estoy en casa. El poder de Jesús es real. Las voces se entrelazaban, creando una sinfonía de fe que resonaba en el corazón de todos presentes. La agitación creció entre los adversarios de Pablo y Demetrio, quien ahora sentía que la tierra se movía bajo sus pies. «Esto debe detenerse», gritó, incapaz de contener su ira. «A la guillotina con el contemporáneo profano, que su voz de engaño se apague y que nuestras tradiciones prevalezcan». Sin embargo, mientras el tumulto se desataba, el anciano que había conversado con Pablo unió su voz al pueblo. «No lo calléis. Tal vez hemos tenido la vista nublada por demasiado tiempo. Tal vez lo que nos hemos aferrado ha sido nuestra tiranía, no nuestra salvación». Su proclamación sorprendió a muchos y trajo un momento de reflexión. Estaban despertando a lo que la vida en Cristo significaba realmente. Pablo, viendo cómo el Espíritu movía los corazones, salió al frente con referida certeza. «En el nombre de Jesucristo, los muros caerán y el temor se desvanecerá. Lo que está comenzando aquí es un hecho histórico. Dios está invitando a su pueblo a ser renovado, a vivir en el esplendor de su luz. Pronto, un nuevo amanecer se elevará sobre esta ciudad». La multitud estalló en un unísono de júbilo, mientras las sombras del antagonismo comenzaban a ser desvanecidas por la luz de la verdad. En medio del clamor, de súbito, un estruendo resonó desde las afueras de la plaza. El anciano que había dado su testimonio cayó de rodillas, asustado, mientras Demetrio chillaba: «Nos enfrentamos a algo que no podemos contener». La asistencia de las Fuerzas Armadas, disueltas en la confusión, se dispersó rápidamente, mientras el líder militar apretaba el puño, sintiendo la tensión palpable en el aire. «No dejaremos que esto continúe», declaró con firmeza. «Seguiré las órdenes de poner fin a esta revuelta, si persiste». Pablo, ahora más que nunca, comprendió la encrucijada en que se encontraban, una tensión espiritual, social y cultural que pulsaba a través de Éfeso. Enfrentando persecución, un nuevo testimonio se levantará. No es solo un desafío a las tradiciones, es un llamado a la restauración. La luz de Cristo viene para salvar, y este pueblo ha anhelado su llegada. Un eco de fe cruzó el espacio, y mientras Demetrio y sus seguidores intentaban establecer control, los corazones fueron conmovidos por la voz de Pablo. ¿Están listos para experimentar el amor que transforma? La revelación de Dios está imponente ante nosotros, y en este momento las puertas de la salvación están abiertas. Como un presente singular, las palabras de Pablo resonaron con el poder de la promesa divina. Mientras el tumulto crecía, cada alma que había sido tocada en ese instante comprendió que la historia de Éfeso se hallaba en un giro irreversible, marcado por la intervención soberana de Dios. El desenlace de este encuentro resonaría a través de los tiempos, cumpliendo el grandioso propósito de un plan eterno. ¿Cómo se enfrentarían los poderes de este mundo a la revelación del reino? ¿Y cuál sería el destino de esos que se atrevan a soñar con la luz? La respuesta estaba a punto de desatarse, prometiendo un desafío colosal a la oscuridad.